Muy bienvenidos, soy el doctor Andrés Castillo, intensivista pediátrico y miembro de la rama de cuidados intensivos pediátricos de la Sociedad Chilena de Pediatría. Hoy les quiero dar la bienvenida a este webinar de paciente crítico pediátrico COVID-19, el cual se va a desarrollar durante 2 días, 2 presentaciones. Hoy es la primera y el día viernes 29, también a las 7 de la tarde, vamos a tener la segunda parte. Quiero agradecer a todos los presentes, tenemos muchos inscritos, muchos participando, y en especial quiero agradecer la generosidad y la disposición que han tenido todos los médicos pediatras que trabajan en cuidado intensivo en Chile y a los que van a exponer en estas 2 partes de esta webinar de paciente crítico pediátrico. A continuación, voy a dejar con ustedes a los moderadores de este curso. Tenemos la doctora Isabel González. La doctora Isabel González es una reconocida intensivista pediátrico, jefa de la unidad de paciente crítico pediátrico de la Clínica Alemana de Santiago, y el doctor Cristian Choi, también no solo un reconocido intensivista, al igual que los expositores que vienen a continuación, sino que además un muy buen amigo y presidente de la rama de cuidados intensivos. Ellos moderarán las presentaciones a continuación y dirigirán las preguntas al final. Adelante, Isabel, muchas gracias. Gracias, Andrés, y también gracias por la invitación y la organización de este webinar. Vamos a empezar para ajustarnos al tiempo. Quiero dejar con ustedes a la doctora Adriana Dietes. Ella es intensivista pediátrico y además jefa de la unidad de paciente crítico pediátrico del Hospital Van Buren de Valparaíso. Es profesora de la Universidad de Valparaíso y además es nuestra actual vicepresidenta de la rama de cuidado intensivo de nuestra Sociedad de Pediatría. Ella nos va a hablar sobre la epidemiología de esta pandemia en el paciente pediátrico grave. Así que dejo con usted a Adriana. Adriana tiene 20 minutos. Hay que ajustarse bien al tiempo para que podamos completar todos los plazos. Hola, buenas noches. Vamos a tratar de ajustarnos. Vamos a compartir pantalla. Ya. Hola, buenas noches. La idea mía es hablar hoy de la epidemiología de la pandemia en el paciente crítico pediátrico. Vamos a hacer una especie de presentación tipo embudo. Nos vamos a ir desde lo que pasó a nivel mundial y llegar finalmente a lo que está sucediendo en nuestras unidades de cuidado intensivo pediátrico aquí en Chile. No me quiero avanzar la pantalla. Allá. Recordarlo muy rápidamente lo que ha pasado, la cronología en el mundo. Esto parte el 31 de diciembre con el primer reporte, donde aparecen unos casos de neumonía asociadas a un germen que en su momento era no identificado del 12 al 19 de diciembre. Posteriormente se hace el primer reporte, 31 de diciembre, y empieza una ola importante de hechos a nivel de China, en Wuhan. Se cierra el mercado de Wuhan, el 7 de enero se logra la identificación del virus rápidamente, y el 11 de enero se informa el primer fallecimiento de un paciente de 61 años que había fallecido el 9 de enero. Posteriormente, con todo esto que estaba pasando, la Organización Mundial de la Salud, que siempre estaba ahí bien alerta, genera su primer reporte, y este reporte es del 21 de enero del 2020, y a esta altura ya llevábamos 282 casos, 278 en China, y ya habían aparecido casos fuera del país. Y ahí empezamos con una serie de eventos que no son menores. El 21 de enero aparece el primer caso reportado en Estados Unidos. La OMS declara una emergencia de salud pública el 30 de enero y a esa altura ya llevábamos aproximadamente 7.800 casos. Se cambia el nombre del virus asociándolo fue el SARS-CoV y aparece el SARS-CoV-2 como identificado y la enfermedad se denominaría COVID-19. En este momento, el número de fallecidos a nivel mundial ya eran más de 1.000 personas. A mediados de febrero aparece el primer caso en África, después, finalizando, aparece la crisis en Italia, hacia el norte de Italia, y finalmente nuestro primer caso en América Latina, que es en Brasil el 25 de febrero. Y seguimos avanzando y llegamos a Chile. 3 de marzo, primer reporte de coronavirus en Chile, una persona en Talca que había viajado, y posteriormente a eso, el 11 de marzo, la OMS define que estamos en una época en pandemia, se declara la pandemia a nivel mundial.
Y es ahí cuando Chile también empieza a tomar medidas y cambiamos de una fase 3 a una fase 4 prácticamente en 2 días, se hacen cierre de fronteras y el 21 de marzo estamos informando el primer fallecido en Chile. Hoy en día tenemos, en el fondo este gráfico es del 25 de mayo, más de 5,5 millones de personas contagiadas, de las cuales más del 50%, 51% permanecen como casos activos, con una mortalidad que ronda alrededor del 6,28% y todo va dependiendo de los lugares, de los grupos etarios, pero ese es el número global. ¿Y qué es lo que pasa? Los últimos 7 días, este es el reporte, todos los días la OMS genera un reporte a nivel mundial y este reporte habla de que en la última semana, del 19 al 25 de mayo, vertiendo los colores, son los países que van reportando casos. Nosotros como Chile estamos en esta franja de acá con entre 10.000 y 100.000 casos reportados. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos 2 informes. Uno que es el informe epidemiológico en Chile, que nuestro último informe me hubiese gustado que saliera ayer, hoy no salió, es del 22 de mayo. Y la verdad que lo que ha cambiado del 21 de mayo, donde se corta este informe, hasta el día de hoy es casi el doble de los casos. Al 21 de mayo teníamos 34.000 casos APP y hoy estaban reportándose 77.960 casos, casi llegando a los 78.000, con unos 806 fallecidos y una mortalidad para nuestro país de 1,03%. ¿Qué sabemos ahora de la infección en niños? Primero, que se comportan como una enfermedad en clúster o se consideran como de segunda generación. Son niños que en líneas generales han estado confinados, son contactos con su familia. Difiere mucho en los adultos en cuanto a manifestaciones clínicas y pronóstico. La manifestación es clínica, la típica fiebre, cuadro respiratorio, que está en la definición de caso de los adultos. En los niños cobra importancia porque tenemos manifestaciones de tipo gastrointestinal, manifestaciones de tipo cutáneo y ahora lo que está como un Kawasaki-like, como un síndrome shock tóxico-like. En fin, las manifestaciones varían importantemente incluso con niños asintomáticos, con una proporción de niños asintomáticos mucho más grande que lo que hay en adultos. La mortalidad es muy baja. Inicialmente se decía no hay mortalidad, pero posteriormente ha ido apareciendo la mortalidad en los niños, unos por coronavirus y otros mortalidad asociada a coronavirus, que no es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Mecanismos son múltiples que los que se han propuesto y por los cuales existe una menor susceptibilidad a una enfermedad grave. Uno es que tenemos un sistema en los niños, un sistema un poco inmunológico más inmaduro. 2, que los mecanismos reguladores específicos en el sistema inmune respiratorio pueden incluir una reacción cruzada con otros anticuerpos dirigidos a diferentes infecciones virales y esto puede causar que la susceptibilidad sea menor. Y también, como existen múltiples anticuerpos o comorbilidad asociada, no existe una importancia en número que haga que la carga viral sea tan alta. También se ha propuesto menor cantidad de receptores AC2 y obviamente puede haber menor comorbilidad desde el punto de vista de enfermedades crónicas que difieren de los adultos. Pero todo esto son hipótesis, todo esto va avanzando supremamente rápido, llevamos 5 meses y la cantidad de información que ha salido es impresionante. Tratando de contextualizar qué es lo que ha pasado. Aquí este gráfico lo consideré bien importante porque nosotros tendemos a compararnos y es nuestra obligación compararnos con lo que está reportado, con lo que se dice, pero aquí evidenciamos claramente que las culturas, los sistemas, los testeos son totalmente diferentes en cada zona. China, en este reporte, que son los primeros reportes, me hacía un comentario una infectóloga, claro, los chinos tienen generalmente un niño por familia, nosotros probablemente tenemos muchos más. Ellos reportaban 44.672 casos y solamente un 2,1% eran pacientes menores de 19 años. Cambiamos a España, más de 113.000 casos y aquí los niños generan una proporción de aproximadamente el 0,5%. Posteriormente Estados Unidos reporta 149.000 casos en su CDC y aparece que los niños menores de 18 años son el 1,7% y llegamos a Chile. ¿Qué está pasando en Chile? 2 opciones. Una, efectivamente testeamos harto y testeamos bien a los niños, pero nosotros tenemos que nuestros menores de 14 años tienen el 6% de los casos de confirmados por COVID, considerando que este es el informe al 21 de mayo, es decir, con 32.818 casos. Si sumamos los niños menores de 19 años y nos incluimos, que obviamente hoy la mayoría de nuestros hospitales cambió grupo etario a 18 años, tenemos que nuestro número puede llegar tranquilamente al 9%, lo cual
Es un número bien diferente a lo que se había reportado con anterioridad. Estos son los primeros reportes de epidemiología de COVID en niños, donde se establecía que efectivamente el grupo de los niños más pequeños, menores de 1 año o de 1 a 5 años, eran los que presentaban mayor cantidad de enfermedad o mayor presencia de enfermedad y que requerían hospitalización o una forma más grave. Este estudio en China incluye más de 2.000 niños, pero de estos 2.000 niños eran niños sospechosos. Solamente se consideraron confirmados los 728 niños. Y de estos 728 niños, los que evolucionan de una forma severa o una forma crítica es un porcentaje bien pequeño, alrededor del 2,9%, pero únicamente de los confirmados positivos. Este es el informe de la CDC, el que les contaba anteriormente que estaba en la tablita, donde hablábamos que un 1,7% de todos los niños, perdón, de todos los pacientes confirmados positivos, eran pacientes menores de 28 años. Y aquí vemos cómo la curva va francamente en aumento a medida que va avanzando en el tiempo. De este informe de la CDC, que tenía un número importante de casos, desgraciadamente la recopilación de datos no pudo ser muy fácil. Entonces, solamente lograron recopilar datos de 745 niños, de estos 2.500 que habían salido positivos, que era alrededor del 30%. De estos, 147 terminaron hospitalizados y solamente 15 ingresaron a la unidad de paciente crítico pediátrico. Luego es un número bien pequeño y donde el porcentaje más grande está en el grupo menor de 1 año y en el grupo de 10 a 14 años. Probablemente aquí hay comorbilidades de niños que ya tienen otros factores asociados y estos son simplemente por edad. Este es un reporte también de China, del hospital de Wuhan pediátrico, es un poco lo mismo, la proporción, no hay diferencia entre los grupos etarios. En líneas generales, en todos los trabajos, la presencia de infección por SARS-CoV-2 es mayor en personas de sexo masculino y niños de sexo masculino, pero la verdad que sin generar una diferencia significativa. Y el diagnóstico no es menor, asintomático en casi el 16% de los casos, neumonía en el 65%, infección del tracto respiratorio superior en el 20%. Pero de estos niños que fueron 171 confirmados, solamente el 1,8% requirió ingreso a UCI. ¿Qué pasa en España? España tiene este reporte y tiene un reporte del Instituto de Sanidad. En este reporte publicado, que está con datos desde el 11 de marzo al 9 de abril, se realizó PCR en 349 niños, de los cuales 16,6% fueron positivas. Llama la atención el porcentaje tan alto de hospitalización, pero probablemente sucede que no se testeó de todos en la forma que si uno hubiese pensado que debiera haberse hecho. Ellos lo que hacían era que un niño con síntomas respiratorios leves, estos niños en líneas generales por confinamiento se quedaban en su casa y no se testeaban. Entonces tendían a consultar a los niños que quizás presentaban síntomas más importantes o quizás un poco más de gravedad. El 40% presentaban comorbilidades, entonces estos sí automáticamente consultaban, y estos niños que presentaban comorbilidades, la verdad que no hubo diferencia significativa entre si se hospitalizaban o no se hospitalizaban, el número era básicamente el mismo. De estos niños que fueron positivos de los hospitalizados, solamente 14, que corresponde a menos del 50%, requirió oxígeno por 3 días. Se describe uso de algunos antivirales en algunos niños con enfermedad un poco más crítica y solamente 5 ingresaron a UCI, del 15% de todos los hospitalizados. ¿Por qué ingresaron a UCI? 3 por enfermedad severa, 1 por una crisis hipertensiva y 1 por una cetoacidosis diabética. Estos niños generalmente se les hizo testeo porque los que ingresaban para cirugía o algún procedimiento invasivo se testeaban automáticamente con PCR para coronavirus. Y esta es la serie italiana, y en ella hay 168 niños, ellos incluyeron 51 servicios pediátricos de 390 hospitales generales y 11 de los 13 hospitales pediátricos. Igual es una serie bastante grande. Se incluyeron niños desde 1 a 17 años. En ellos demostraron que el 20% tenían enfermedades crónicas de base y solamente 2 pacientes requirieron ingreso a una unidad de paciente crítico pediátrico. ¿Quiénes eran estos pacientes? Los niños que tenían un prematuro de 33 semanas, exprematuro, y un niño que tenía una miocardiopatía hipertrófica de base. La coinfección viral estuvo presente en el 5,9% de los casos y se identificó BRS, Epstein-Barr e influenza A, y en alguno de los casos se identificó un estrepto. Este reporte de la Unión Europea
Y la verdad que la gráfica es simplemente para mostrarles, en la parte de abajo está diferenciada por género masculino o femenino, y cómo va a presentarse la tasa de hospitalización de acuerdo a la edad. Yo sé que la gráfica es chica, pero en el fondo aquí están los rangos etarios, son menores de 10 años, de 10 a 20 años. La tasa de hospitalización, la presencia de hospitalización en niños más severamente comprometidos, y la mortalidad, donde aquí los números son bastante bajos y nuevamente se dispara hacia las edades avanzadas de la vida. Y este es uno de los últimos reportes, que es el de Nueva York, donde incluyeron 67 pacientes, de los cuales 31.3% estuvieron ambulatorios, y de estos niños, 13 pacientes ingresaron a la UCI. Tenía alta prevalencia la obesidad y el asma, y se identificó sepsis severa y shock séptico en 7 pacientes, distrés en 10 pacientes, de los cuales 6 se encontraron a ventilación mecánica invasiva, y de todos estos pacientes al día 14, solamente 4 permanecían en soporte ventilatorio. Ellos hicieron el corte y hasta ahí identificaron. La duración del estudio fue solamente de 1 mes. Y este es el único, así, entre comillas, grande que encontré de niños en unidad de cuidado intensivo pediátrico inicialmente. Era un estudio que se iba a hacer entre Estados Unidos y Canadá, pero se reportaron únicamente pacientes de Estados Unidos. Incluyeron 46 unidades de paciente crítico, con 48 niños, de los cuales el 52% eran hombres, una edad media de 13 años, y el 83% de estos pacientes tenía comorbilidades. Dentro del apoyo que hubo en unidad de cuidado intensivo, solamente se monitorizó el 19%, requirió oxígeno de alguna forma el 13%, cánula nasal de alto flujo el 23%, y traqueostomía y o ventilación mecánica invasiva, asumiendo que podrían haber sido niños, porque no está el dato exacto, si eran niños que ya estaban traqueostomizados o se traqueostomizaron después, en el 38% de los pacientes. Este es un dashboard que tiene el Open Pediatrics, donde están ingresados todos los datos de las unidades de cuidado unidades de paciente crítico pediátrico con los datos de COVID. Este dashboard, como ven ustedes, está aquí del 14 de marzo al 24 de mayo y le arroja la hospitalización que hay en ese momento. Ellos tienen pacientes adultos y por eso la distribución dice pacientes de más de 30 años, pero en líneas generales el menor de 2 años es el 14%, de 2 a 12 años el 24%, y de 12 a 18 años el 36%. Son 513 niños, se confirmaron 30 muestras, testeados 8.826 y llevaban hasta este momento 3.372 días de UCI. El apoyo ventilatorio incluía cánula nasal, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva, ECMO, y ventilación de alta frecuencia, y ahí están los porcentajes que se pueden ver, donde obviamente la ventilación mecánica invasiva llega a un 69%, que es mucho más alto que lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver en pacientes con patología respiratoria. Y respecto a la comorbilidad, el 41% eran niños sanos, el resto tenían algún tipo de comorbilidad. Y entre medio de todo esto aparece esta otra parte, que es el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado a un Kawasaki-like, esta mezcla entre Kawasaki-like, el shock tóxico, y este es un reporte de la Unión Europea y tiene algunos datos también de Estados Unidos, donde reportaron 230 casos. De estos 230 casos, se describen, van uno por uno como evaluando cuál fue la presentación, van narrando cómo el Reino Unido hace la alerta, cómo se generan las guías de manejo, y posteriormente hablan de los fallecimientos. Son 5 niños que fallecieron, 3 en Estados Unidos, 3 en Estados Unidos y 2 en Europa. Y adicionalmente hay 2 más que están en estudio, pero todos se asociaron de alguna forma con coronavirus. Hay una página en la Organización Mundial de la Salud donde uno puede enviar un mail si uno considera que tiene un paciente que podría cumplir con los criterios están súper claros, uno se inscribe y empieza a reportar los casos, y por eso tienen esta casuística como tan grande. ¿Qué pasa respecto a la mortalidad? Inicialmente decíamos, no hay mortalidad, la mortalidad es muy poco, era aleatoria. Yo coloqué solamente la mortalidad de los pacientes que estaban reportados en algunos trabajos. Sin embargo, recordarles que en el Open Pediatrics hay reporte de 330 fallecidos, y han fallecido niños en Bélgica,
en Francia, en Colombia, en Argentina. Salió hace unos días atrás la noticia de un niño con coronavirus fallece en su casa. En fin, hoy en día la mortalidad sabemos que existe. Claramente no es ni cercana a lo que presentan los adultos, pero sí hay que tenerla en mente y tenerla en mente más para prevenir complicaciones. La letalidad observada en España está alrededor de 0,2, 0,3, dependiendo de los grupos etarios. Es la única letalidad que hay publicada en este momento. Esta es publicación del 18 de mayo del Instituto de Sanidad. Y llegamos a Chile, al final del embudo. Estamos con los pacientes pediátricos confirmados en Chile. Este es el resumen de todos los reportes epidemiológicos, cómo ha ido avanzando la presencia de coronavirus en nuestros niños. La barra amarilla corresponde a los niños de 15 a 19 años y la barra negra de los niños de 0 a 4 años, donde el aumento ha sido bien notorio y va en pleno crecimiento y no va de la mano de lo que está sucediendo a nivel mundial. Tenemos mucho más coronavirus que lo que estaba reportado. Y ahí es donde aparece la rama de intensivo pediátrico y el 9 de abril genera el primer informe de lo que pudiese ser una aproximación de lo que estaba pasando en nuestras unidades de paciente crítico pediátrico. A ese entonces teníamos ese día un paciente en cánula nasal de alto flujo y había uno que ya había egresado por monitorización. Eran nuestros únicos 2 pacientes. Al día de ayer teníamos 68 pacientes egresados de UPCP a la fecha, de los cuales 67 estaban vivos. Uno había fallecido con comorbilidad importante y de los apoyos que habían tenido de los pacientes egresados teníamos 3 en ventilación mecánica invasiva, 1 en cánula nasal de alto flujo y 3 pacientes que eran traqueostomizados previamente y que presentaron coronavirus positivo y requirieron cambio en su ventilación. De los pacientes que estaban hospitalizados ayer, teníamos 5 en UCI y 9 en UTI, 4 de ellos en ventilación mecánica invasiva, que es decir, nos van a sumar a estos egresados de acá, arriba, y un paciente en traqueostomía. Y había un paciente fallecido en sala con adecuación terapéutica, es decir, nuestro fallecimiento en este momento son de 2 pacientes. ¿Cuál es nuestro grupo etario de ingreso a la unidad de paciente crítico? Básicamente el menor de 1 año. Y esto básicamente está respaldando que nosotros monitorizamos nuestros niños. Generalmente no son niños que ingresan por asistencia ventilatoria, por cánula nasal, por BiPAP, no, son niños que ingresamos para monitoreo. Y hay un número no menor de recién nacidos. Todos estos recién nacidos que están reportados acá son recién nacidos que venían de su casa y que de alguna forma adquirieron el coronavirus. Y los otros están repartidos, no hay mucha diferencia entre los grupos etarios. Después de esto, de saber que nosotros tenemos bastantes niños en unidad de cuidado de paciente crítico pediátrico, que nuestra presencia de coronavirus es importante, es el llamado a que todos debemos informar qué es lo que está pasando. En este momento se está liderando por la rama un proyecto tratando de poder caracterizar a estos niños, así que les hago el llamado que si ustedes están interesados, se comuniquen con alguien de la rama o con alguien de la Sociedad Chilena de Pediatría que nos apoye en poder avanzar con este proyecto de caracterizar nuestros pacientes críticos pediátricos con coronavirus positivo, que claramente van aumentando y probablemente en el tiempo van a seguir permaneciendo. Sé que me pasó, pero eso. Muchas gracias. Creo que hasta ahí llegamos. Estamos bien. Entonces, en honor al tiempo, voy a pasar rápidamente a la segunda charla. El doctor Carlos Acuña es el que va a presentar el tema de fisiopatología general del paciente COVID-19. El doctor Acuña es intensivista pediátrico, es jefe de la unidad pediátrica intensiva del Hospital Luis Calvo Maquena, además es residente de la Clínica Las Condes y profesor asistente de la Universidad de Chile. Así que bienvenido, Carlos, metámonos de inmediato en el tema. Súper. Agradecer la invitación a la Sochipe, a la rama, especialmente a Andrés, que se lleva el peso de organizar esto, y bueno, vamos a tratar de compartir algunas cosas. Ahí comparto pantalla. La idea es hablar de fisiopato de SARS-CoV-2, COVID-19. Quiero iniciar con algo de virología. Este amigo es un virus que tiene una ARN monohebra, es de la orden de los Nidoviridae, de la familia Coronaviridae, y de la subfamilia Coronaviridae con 4 subfamilias, digamos, alfa, betas, hasta delta.
tiene 4 proteínas estructurales y algunas otras proteínas que no son estructurales, que son como 8 proteínas. La más importante, por lejos, es la proteína S, de que vamos a hablar un poco en cuanto al mecanismo de invasión. Es clave la proteína S o Spike. Hay más de un tipo de COVID-19. Hemos identificado ya en Chile 2 tipos, el L y el S, ¿ya? No es solo uno. Ups, no me avanza. ¿Ahí sí? Bueno, la estructura, como les comentaba, tiene varias proteínas. La principal es la proteína S o la espícula, que le da esta forma de coronavirus. Y aquí, como ustedes ven, la proteína S es la que nos va a llevar a ingresar al virus, y esto lo hace a través de un receptor, que es el receptor de la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, ¿no? Entonces, este spike, esta proteína S, lo que hace es, a través, y esa es la diferencia con el COV-1, o el COV que conocíamos antes, que la proteína S en el COV-2 tiene 2 subestructuras, digamos, S1 y S2. S1 participa en el binding, en la unión con el receptor de AC2, y la subunidad S2 es la que ayuda a meterse en la membrana. Entonces COP2 viene, se une a través de su proteína spike con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, pero además esto puede ser ayudada o facilitada este proceso por una metaloproteasa, que es la TME-PRSS2, ¿ya? Que ayuda en este proceso. Entonces, como ustedes ven acá, aquí está esta metaloproteasa que participa, aparte del spike y el receptor AC2, participa esta metaloproteasa que facilita el proceso de la entrada. Aquí solo me interesa mostrarles que una vez que el virus interactúa su proteína S con el receptor AC2, se produce un downregulation, ¿ya? Entra el virus y se produce un downregulation de este receptor, que después va a ser importante en la fisiopato, y me voy a tener un poquito más, algo más adelante en la presentación, ¿ya? Este receptor de angiotensina 2 es el principal mecanismo por el cual obviamente se liga este virus a la célula del epitelio pulmonar, pero además es un receptor bien ubicuo, ¿ya? Está en células epiteliales, glándulas sudoríparas, vacinos pancreáticos. No está tan claro si hay otro receptor, pero claramente la afinidad por el AC2 es importantísima. Esto también se mostró en la Clinical Immunology, que muestra, esto es en ratones, y lo que muestra aquí también es la ubicuidad del receptor. Aquí no se alcanza muy bien ver, pero en el fondo hay timo, hay hígado, hay vaso, hay timo. Está en varias partes expresado. Aquí está muy expresado en intestino corto, por ejemplo. Una vez que el virus ingresa, con su receptor AC2, entra, y después la gracia de estos virus, que en el fondo ocupan la maquinaria propia de la célula. Esta monohebra de RNA se transforma en un RNA mensajero, y después ocupa el sistema propio de la célula, sintetizando sus proteínas estructurales, SME y N, y finalmente se libera el virus. Esto es solo para mencionar que si uno entiende cómo funciona la maquinaria del virus, cómo se une y qué pasa un poco adentro, es donde uno puede tener potencial agente de tratamiento y lugares donde actuar. No es el objetivo de esta presentación hablar del tratamiento, pero este es un ejemplo, creo, de cómo, conociendo la virología, es como se han buscado los tratamientos. Entonces, por ejemplo,
Si uno quiere inhibir el RNA dependiente del RNA polimerasa, es aquí donde actúa el racimivir o la ribavirina, por ejemplo. Si uno va a la inhibición de la proteína S, el spike, es aquí donde uno puede ocupar, por ejemplo, inhibidores de esta metaloproteasa que trata de ayudar el proceso del binder y el ingreso a la célula, que aquí, por ejemplo, donde entra el camostat. Si uno quiere, por ejemplo, inhibir la acidificación endosomal, esa vía, es ahí donde actúa la hidroxicloroquina, por ejemplo. Si uno quiere inhibir la papaína-like proteasa, la C3, es aquí donde actúa el liponavir y ritonavir. Entonces, conociendo el mecanismo, la maquinaria viral, uno es capaz de encontrar algún target para generar algún fármaco que pueda ayudarnos. La acitromicina lo que hace es potenciar el efecto de otros fármacos. Entonces ahora, conociendo ya cómo actúa o cuál es la maquinaria del virus, vamos a hablar un poquito de fisiopato. La fisiopato, yo la dividí en tres formas de verlo, tres pilares. Uno es el mecanismo mismo de infección del COVID con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es clave, creo yo, de la fisiopato para entender cómo funciona. Otro aspecto importante es la regulación que se produce la inflamación, y otro tercer elemento, una disfunción endotelial, que pudiesen explicar estas tres cosas, todo lo que después vamos a ver en manifestación clínica y tanto el nivel de daño pulmonar y daño del endotelio. Se voy a tratar de abarcar esos tres aspectos en estos minutos que me quedan. Esto es tratar de mezclar un poquito cómo va la clínica en relación a los hallazgos de la fisiopato, que voy a tratar de explicar un poquito más con detalle. Entonces, tenemos primero lo que se ha definido como un estadio 1, infección precoz, que es cuando hay una primera fase de respuesta viral, que es cuando ingresa el virus y pone a andar su máquina y se produce una reacción local, digamos, una viremia local. Y eso en general, la clásica sintomatología constitucional, fiebre, tos, pérdida de olfato y gusto, y en general una fase bien tolerada, autolimitada y que los pacientes andan muy bien. Después se ha definido un estadio 2, que es lo que se llama fase pulmonar, que es cuando ya el virus ingresa al tracto respiratorio bajo, y eso se ha dividido, estadio pulmonar clínicamente en fase 2A y 2B, separados porque en el 2A hay solo disnea y en 2B hay hipoxemia. Y aquí uno puede encontrar infiltrados pulmonares bilaterales y hay un poquito más de apoptosis y necrosis. Y finalmente, llegamos al estadio 3 o la fase de hiperinflamación, que es la fase que afortunadamente pocos pacientes llegan, pero la fase más grave, donde hay toda una cadena de eventos de respuesta inmune disregulada, que son los que van a producir estos cuadros de distrés respiratorio agudo o sepsis shock-like, que es donde hay una cascada inflamatoria desbandada. Entonces, ahora voy a tratar de explicar cómo podemos llegar a esos parámetros. Entonces, volviendo a esta que le había presentado, ¿cómo funciona el SARS? Entonces, SARS se une al receptor de angiotensina 2. Una vez que entra el virus, se produce un downregulation de estos receptores, y eso va a generar algunos problemas, porque en el fondo, después volvemos sobre esta, pero para contarle un poco, aquí se produce el downregulation, y se bloquea la producción, porque lo que hace esta enzima, esta enzima de la angiotensina 2, lo que hace es transformar esta angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7, que tienen distintas propiedades. Y lo otro que se produce es que se desbalanza, como ya no tenemos esta enzima que cliva, se desbalanza la producción hacia angiotensina 2. Entonces se produce un pic de angiotensina 2, lo cual le tiene efectos como injuria pulmonar aguda, remodelación miocárdica adversa, vasoconstricción y además una permeabilidad vascular. Volvamos un poquito a la fisiopato. Entonces, voy a tratar de explicar un poco esto mismo. Esto es lo que pasa normalmente. Digamos, acá tenemos la angiotensina 1, tenemos LK2
y el ECA. Entonces, al producirse un downregulation del ECA2, lo que pasa es que esta vía se deja de producir, ¿cierto? La angiotensina 1,9 y la angiotensina 1,7. Y sí, se produce un incremento o un upregulation, o sea, se va todo hacia la angiotensina 2, lo cual, a través de receptores de angiotensina 2 o angiotensina 2,1, tienen distintos efectos. Por ejemplo, acá vasoconstricción, que aumenta la contractilidad cardíaca, y por acá, por este otro lado, por esta vía del receptor angiotensina 2, se produce angiogénesis, aumenta la producción de óxido nítrico, y se disregula la apoptosis, ¿ya? Entonces vamos a tener, al tener un downregulation de ECA2, se produce un pic o un incremento no controlado en angiotensina 2 con los efectos adversos que tiene eso, y se produce además un vaciamiento de ECA o ECA1 porque no tiene su contrarregulatorio, que es el ECA2. Entonces ese es uno de los pilares de lo que se produce al inicio del daño por el virus. Esto es lo mismo, solo para recordar las acciones de la angiotensina 1 y 7 a nivel de corazón, de vaso sanguíneo, de sistema nervioso central y de riñón. Y esto es lo que les comentaba de la estimulación del receptor de angiotensina 1 y 2. Esto solo para mostrarles bien breve que cuando yo hablaba que el receptor de AC2 es bien ubicuo, efectivamente es bien ubicuo, lo que les mostré anteriormente, pero además aquí podría estar una de las explicaciones por qué los niños hacen cuadros menos severos, que tiene que ver con, estos son estudios que se hizo en ratitas, son 3 ratitas, y esto acá está el eje del tiempo, y lo que se ha visto que en niños, esto se vio en rata y también se vio en monos, tiene una menor producción o una menor expresión de este receptor, lo cual pudiese explicar una de las teorías de por qué los niños son más severos. Entonces, como ustedes ven, aquí en edades tempranas hay una menor expresión de ese receptor, y después va aumentando a la medida que aumenta el tiempo. Este cuadro trata de resumir bastante bien, creo yo, lo que le he dicho hasta ahora. Entonces, primero hay una infección local, viene el SARS, se une a su receptor AC2, ¿cierto? Esto, como les comentaba, hace que se merme la producción de lo que hace el AC2, que en el fondo es clivar hacia angiotensina 1 y 7, y se produce un aumento medio controlado de angiotensina 2, ¿ya? Y esto va a producir un efecto local de producción de citoquinas. Como les comentaba, esta acción hace que se produzca un desbalance o un chorreo de shedding, o sea, un shedding de AC1, lo que va a producir, por otro lado, un aumento de angiotensina 2, lo cual produce más inflamación y más citoquinas, lo cual va a producir una desregulación de la inflamación. Una vez que pasa este pico de angiotensina 2, cae la angiotensina 2 por valores subnormales, y esto también tiene consecuencias, que es lo que llamamos hipoinflamación, y aquí cuando se empieza a ver disfunción endotelial. Entonces, esta es como la secuencia, si ustedes lo llevan a cualquier parénquima, especialmente el pulmonar, que es lo que nos convoca hoy día, pero esto pasa a nivel cardíaco, pasa a nivel renal, te permite entender qué está pasando, ¿no? A esto yo le agregaría lo que tiene que ver con una respuesta secundaria inmune, ¿ya? Todo lo que vimos anteriormente es una respuesta primaria, ¿ya? Pero además en este escenario se suma una respuesta secundaria que tiene que ver con memoria, y uno de los factores que ha visto que produce una inflamación más persistente o más exagerada tiene que ver con los ADI, con estos Antibody Dependent Enhancement, o sea, en el fondo, respuestas que tienen que ver con, que dependen del anticuerpo, y esto es con partículas virales que se cruzan con su anticuerpo, especialmente anticuerpo IgG contra la proteína S, y estos reaccionan con el receptor de macrófago, y esto hace que se produzca una opsonización y mayor despliegue de citoquina y un incremento de la carga viral. Entonces este es otro factor que se ha visto que
hace que se mantenga esto en el tiempo. Otro aspecto, que lo han visto seguro y lo han escuchado, tiene que ver con esto que se llama RETAC, que es una respuesta inmune trombótica asociada a coronavirus, que tiene que ver con una exacerbación de un poco de la fisiopato que les comentaba en la parte inflamatoria y que apunta más hacia la parte inmune trombótica. Entonces está el coronavirus, se activan los linfocitos, esto produce una proliferación celular linfocitaria descontrolada y esto va a activar los macrófagos y se va por el lado inmunológico o trombótico. Y esto tiene que ver con interleuquinas inflamatorias como la 1B, interleuquina 6, interferón, el factor de necrosis tumoral, etc. Entonces, después vuelvo sobre esto, aquí creo que resumo un poco más. Tenemos el virus, tratando de involucrar las tres pilares o partes que yo les dije en el fondo. Primero tenemos entonces la infección del tracto respiratorio alto. Si hace una viremia moderada, el paciente se mantiene asintomático. Si baja el tracto respiratorio bajo y se gatilla estas ADES que le decía yo, que en el fondo son respuestas aumentadas por anticuerpos, donde IgG anti-S con el FC del macrófago, se produce un aumento, se produce una replicación viral aumentada, daño celular, una sepsis viral, respuesta inflamatoria sistémica y daño orgánico múltiple. Por otro lado, acá, en paralelo, cuando se produce esta disregulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, porque se produce una downregulation de receptor AC2 cuando se une la proteína S e ingresa al virus, al producir esta desregulación, como les comentaba, esta producción mala de angiotensina 1 a 7 y de 1 a 9, por el receptor de angiotensina 1 y 2, va a producir una tormenta de citoquina y esta vía, más esta otra vía, sumado a todo, va a producir finalmente un distrés respiratorio y eventualmente puede llevar al paciente a fallecer. Entonces, volviendo a esto, creo que con lo expuesto anteriormente podemos entender qué es lo que está pasando en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Por temas de tiempo creo que no voy a entrar en más detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Acuña. Quiero una vez más agradecer la presencia de todos los participantes. Tenemos en estos momentos más de 2.000 participantes en esta webinar. Les recuerdo que soy el doctor Andrés Castillo, intensivista pediátrico, miembro de la rama de cuidados intensivos pediátricos de la Sociedad Chilena de Pediatría, y estamos coordinando esta webinar en dos partes. Hoy partimos con todo lo que era aspectos generales y fisiopatología. El día viernes vamos a ver aspectos del tratamiento. A continuación, dejo con ustedes al doctor Cristian Choi, presidente de la rama de cuidados intensivos pediátricos, quien nos presentará a los siguientes expositores y junto con la doctora Isabel González, a quien agradezco su participación en las dos primeras presentaciones, moderará las preguntas al final de las dos exposiciones. Muchas gracias, Cristian, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Para seguir con las presentaciones y en honor al tiempo, voy a dejar con ustedes al doctor Pablo Cruces. El doctor Pablo Cruces, miembro destacadísimo de la rama de intensivo, residente de la UPC pediátrica del Hospital del Carmen de Maipú. Él es investigador, además, sobre todo aspectos de fisiología y fisiopatología respiratoria en la Universidad Andrés Bello y editor de la revista chilena de pediatría. Pablo nos va a hablar sobre aspectos destacados de la fisiopatología respiratoria en la infección por SARS-CoV-2. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Cristian. Primero agradecer a la organización de este simposio y al volumen de asistentes que está participando de esta charla. La clase que vamos a ver a continuación es fisiopatología respiratoria de esta enfermedad que sabemos hasta ahora. Estos igual son aspectos dinámicos, creo que todavía estamos aprendiendo a conocer esta enfermedad que es una entidad nueva. A modo de generalidad, pese a que la neumonía COVID-19 cumple con criterios diagnósticos de un distrés respiratorio, según la definición de Berlín u otra utilizada, tiene características distintivas que la convierten en una enfermedad específica. Esta enfermedad tiene dos patrones primarios.
patrón inicial o tipo L, que el L viene de Low, un acrónimo que utilizó Gattinoni en uno de los trabajos que reporta las características clínicas de este grupo de pacientes, que habla de un BQ bajo, de ahí viene el Low, una lactancia baja, que en el fondo habla de una compliance prácticamente normal, de poco colapso, poco potencial de reclutamiento. De los pacientes, al momento de ser admitidos a una unidad de paciente crítico, más o menos el 70% presentan este fenotipo al momento del ingreso. Son la mayoría y son los que más estamos viendo, de hecho, en este momento en nuestro país. Y hay un segundo patrón, que también es un patrón más tardío, o tipo H de high, sujetos que tienen un elevado chant, una lactancia alta, por ende una compliance disminuida, un colapso pulmonar elevado, un elevado potencial de reclutamiento, y esto más o menos como un 30% de los pacientes de la serie europea. Los patrones primarios de COVID-19 que se encuentran dentro de la admisión dependería de la interacción entre varios factores a lo largo del tiempo. Uno, de la gravedad de la infección, carga viral, por otro lado, la respuesta del huésped a este patógeno, la reserva fisiológica del sujeto y la presencia de comorbilidades, que hay algunas en particular que pueden pesar bastante. También depende de la respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia. Hay algunos pacientes que pueden aumentar su drive respiratorio en relación a esta, mientras que otros no. Depende del tiempo transcurrido entre el inicio de la enfermedad y la admisión al hospital. Y eso determina estos dos fenotipos que lo voy a detallar ahora un poco más a continuación. Entonces tenemos la neumonía tipo L, que sería la forma temprana de la enfermedad, que tiene una compliance prácticamente normal. En el fondo esto no se comporta como un baby lung clásico, este no es un disté respiratorio. Y por ende, como tiene las propiedades mecánicas tan conservadas, estos pacientes no tienen disnea. Es como una de las características más comunes. Si tienen disnea, tienen una disnea leve, no es como su mayor problema. Tienen poco colapso. Cuando se hace imágenes de tomografía pulmonar, esta densidad es clásica, que yo creo que todos ustedes ya han visto, de vidrio merilado, que se ubican en las regiones como subpleurales de ambos pulmones de manera como difusa. Esto no siempre es simétrico, como van a ver de repente algunos pacientes que son asimétricos también. Como es el contexto así como una neuropatía intersticial, tiene poco colapso. Y si tiene poco colapso, no tiene mayor potencial de reclutamiento. Ahí no hay zonas que se pueda revertir el colapso con presión positiva. Tienen una baja relación entre ventilación-perfusión y esta magnitud de hipoxemia que estos pacientes desarrollan se atribuye en gran medida a una pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y del mismo modo también a un trastorno en la perfusión pulmonar, que también puede estar influenciado por fenómenos trombóticos que ocurren. Estas son las imágenes clásicas, yo creo que ustedes han visto en varias oportunidades, en que se ve como entre las regiones subpleurales, estas imágenes que son bien típicas de neumonía COVID, que se consideran ya un criterio diagnóstico. El fenotipo tardío de esta enfermedad, o tipo H, se caracteriza por tener una compliance disminuida, o sea, se comporta como un baby lung. Tiene un chant elevado, que esto se genera por aumento de edema pulmonar y de la presión sobreimpuesta. Tiene un colapso pulmonar importante, hartas zonas de consolidación, propio de un distrés grave. Tiene un elevado potencial de reclutamiento concordante con un colapso pulmonar y con un distrés. Este es fenotipo tardío, en el fondo es un distrés respiratorio hecho y derecho, es lo que todos conocemos como un distrés. Ahí están las imágenes típicas de la etapa tardía de esta entidad. Ahora, ¿qué ocurre entre el paso de un patrón de neumonía COVID-19, del temprano al tardío? Hay varias hipótesis. Una que es la que mayormente se postula, es que algunos pacientes evolucionan con esta hipoxemia, que muchas veces, como tiene compliance pulmonar normal, una hipoxemia que puede ser como bien tolerada, salvo cuando la hipoxemia se empieza a hacer más profunda, con PaO2 por debajo de 60. Ya cuando se
se genera un nivel de hipoxemia más grave, puede aumentar el drive respiratorio. Hay que recordar que el drive respiratorio solo se altera en un contexto de hipoxemia cuando la hipoxemia es profunda. Habitualmente con PaO2 sobre 60, en general esto no ocurre. Entonces el paciente empieza a generar estos swings de presión negativa, empieza a hacer como un esfuerzo respiratorio más importante que va deformando al pulmón y se genera esta entidad que ha sido reconocida estos últimos años, el de sigla PECILI, que hace referencia como a daño pulmonar autoinfligido por el paciente, que se refiere a aquellos pacientes que tienen tal magnitud de trabajo respiratorio que va generando como una importante como deformación en el pulmón, y eso empieza a llevar a una mayor inflamación local. Este PECILI es un concepto que es tremendamente interesante también porque tiene otra implicancia. Son pacientes que están respirando con gran trabajo respiratorio, que muchas veces puede haber un retraso en el inicio del soporte ventilatorio por falta del recurso físico. Y ocurre en este tipo de pacientes que al generar una gran presión negativa, eso empieza a aumentar el retorno venoso hacia la caja torácica. Y eso aumentando el edema pulmonar. Y en un pulmón que tiene un trastorno de permeabilidad, eso se va transformando en un distés respiratorio, que es lo que va ocurriendo más tardíamente. Hay otros factores que también pueden facilitar o promover la transición de una etapa temprana a una etapa tardía, como el retraso de tratamiento de sobreinfección, como la sobrecarga de fluido, lo que empeora aún cuando los pacientes tienen una falla renal aguda, que no es tan raro que la desarrollen. También la oxigenoterapia en exceso, que lamentablemente uno ve muchos algoritmos que se basan no pensando en la fisiopatología del paciente, sino algoritmos predefinidos que si el paciente está con un cierto nivel de hipoxemia, subir la FiO2 a una máscara de alto flujo y cosas por el estilo, que empiezan a generar también otras consecuencias. Recordar que una FiO2 alta empieza a denitrogenar el pulmón, y el nitrógeno que tenemos en nuestros espacios alveolares es lo que mantiene mucho de estos alvéolos abiertos. Entonces, una vez que lo denitrogenamos por uso de FiO2 100%, rápidamente pueden ocurrir como esta atelectasia de reabsorción y empezar a aparecer colapso. Sumado con todo el resto con la generación de presión negativa, tiene consecuencias que no son menores. Estos son trabajos como bien preliminares de nuestro grupo en modelos de daño pulmonar autoinfligido por el paciente. En la columna del lado izquierdo, esta que se ven acá, son sujetos ventilados espontáneamente, muy interesantemente, en lo que actualmente conocemos como el pronovigil. Estaban en esas condiciones. Mientras que estos que están acá al lado derecho son sujetos que están siendo ventilados de manera protectora durante un periodo de 6 horas con 6 ml por kilo, y podemos ver que hay una diferencia importante en lo que va ocurriendo acá en ellos. En la barra de colores se puede ver que los colores cercanos al azul implica zonas de baja deformación regional, mientras que estos colores más claros, los amarillos, rojos que se van viendo hacia arriba, está hablando de zonas de alta deformación. Son zonas que tienen para que se hagan una idea, más o menos nosotros como en condiciones fisiológicas, el pulmón se deforma como un 15% como global, si comparamos el volumen corriente con nuestra capacidad residual funcional. Así que cuando una zona se deforma un 60%, significa como que estuviera recibiendo regionalmente un volumen corriente como de 24 ml por kilo. Y eso es lo que va ocurriendo en estos sujetos en ventilación espontánea, cuando están generando un gran trabajo respiratorio, cuando están con una gran disnea. Va aumentando la progresión de la deformación a lo largo del tiempo, lo que no ocurre en los sujetos que se baja su carga respiratoria, pese a que ambos grupos, el espontáneo y el controlado, movilizaban volúmenes corrientes bastante similares. Era la forma en que se distribuye lo que genera daño. ¿Qué puede amplificar este daño? La heterogeneidad es uno de los factores que podría transformarse de alguna manera como un promotor de daño en un contexto de daño autoinfligido por el paciente,
Entonces se puede ver que hay muchas zonas de heterogeneidad en los sujetos que ventilan espontáneamente, y esa es muy acotada en el grupo de ventilación controlada. ¿Qué consecuencias tiene esto en el tiempo? Que si vemos en los sujetos que ventilan espontáneamente, va aumentando el colapso, que es lo que uno ve en la fase tardía de esta entidad. Mientras que en los que están en ventilación controlada, el colapso no cambia significativamente. El colapso que aparece en los sujetos que ventilan espontáneamente con un gran trabajo respiratorio es a expensa de una pérdida del tejido normalmente aireado. Ese es el fenotipo tardío de COVID-19. También podemos ver, esto son información preliminar que también estamos publicando con nuestro grupo, en el cual comparamos dos grupos de condiciones. Si vemos acá la fila de arriba, son imágenes de tomografía de impedancia eléctrica de un sujeto que ventila estando acostado en posición supina espontáneamente. Y se ve que la zona que más deforma son las bases pulmonares, cuando vemos acá al 50% de iniciar la inspiración. Ahora, si comparamos esto con un sujeto que está siendo ventilado mecánicamente, la distribución de la deformación cambia y se desplaza como una zona mucho más central o ventral, también se ven algunos de los otros trabajos. Así que cómo se deforma el pulmón no es igual en ventilación espontánea y controlada, pese a que las consecuencias de un nivel de deformación pulmonar excesivo, ya sea inducido por el ventilador o por el diafragma, van a ser bastante similares. Concordantemente podemos ver acá que en ventilación espontánea, que es el grupo de acá abajo, se ven estas zonas de altísima deformación que están muy adyacentes al diafragma. Entonces, de alguna manera, el pulmón se comporta como una especie como de acordeón que es traccionado por la contracción del músculo de diafragma, y eso no es gratis, y eso va generando una alta deformación, lo que va llevando al daño. Y eso también va generando heterogeneidad. Ustedes pueden ver que van a haber zonas adyacentes de alta y baja deformación, y eso es un amplificador de estrés. También datos preliminares de nuestro grupo, estas zonas de alta deformación que se pueden ver en rojo acá, si uno las compara con una zona de baja deformación del mismo pulmón, expresa una gran cantidad de genes que son relacionados a inflamación. Entonces ahí uno le hace como lógica de lo que está viendo, esta como tormentas, citoquinas que se menciona, o sea, también puede ser amplificado por un patrón respiratorio anormal. ¿Qué genes se activan? TNF-alfa, interleuquina 2, las mismas citoquinas que todos conocen, ahí la misma que mencionó previamente Carlos en su interesante presentación. Esto también tiene como otras consecuencias, o sea, si vamos a ver el daño estructural, acá en la columna de abajo, se puede ver lo que ocurre en los sujetos que están desarrollando este PSILI, que lo pudimos como caracterizar de manera como ultraestructural, ocurriendo edema, ahí que se va viendo acá en estos cortes, hemorragia alveolar, que es lo que después uno ve como consolidación, hiperemia, infiltración leucocitaria, en el fondo eso va generando una segunda injuria sobre el pulmón. Entonces, esto como para cerrar la presentación, tenemos que cuando estamos enfrentando a un paciente en la etapa temprana de un COVID-19 hay que considerar algunos aspectos. Lo primero es tratar de reducir el drive respiratorio. O sea, si el paciente está relativamente hipoxémico, pero usted lo ve respirando tranquilo, en general yo creo que no hay que apurarse ni en intubar a un paciente de esas características, hay que tratar de ser lo más conservador posible. La hipoxemia no le va a causar un mayor daño y habitualmente es bastante bien tolerada si tiene una compliance pulmonar normal, que ocurre en la gran mayoría de estos pacientes. Hay un subgrupo de pacientes que sí van a estar disneico y van a tener un drive aumentado. En muchos de estos pacientes hay cosas bastante simples que podemos hacer para reducir su drive respiratorio, como su sed de aire. Por ejemplo, cosas tan simples como bajar la fiebre, que todos lo hemos visto en pacientes de cualquier edad o de cualquier etiología, que son factores que ayudan. Reducir el dolor, reducir la ansiedad. Mucho le va a tocar recibir pacientes adultos en sus unidades, y cuando son trasladados a una unidad de cuidado intensivo, porque van a ser intubados en la unidad y están ahí ansiosos porque no se pudieron despedir de su familia, porque están aislados dentro de un hospital, porque le dijeron que estaban todos sus exámenes malos, que es lo que le transmitieron en los colegas que lo estaban evaluando previamente.
y uno lo va tranquilizando, que las cosas van a salir bien y todo, le baja la fiebre, le calma el dolor, tienen muchas mialgias en oportunidades y dolores también por la inmovilización de los días previos, muchas veces no en los lugares más idóneos. Tratar oportunamente la sobreinfección, muchos de los pacientes que se empiezan a deteriorar lo hacen durante la segunda semana, que al igual que un paciente que se deteriora en la segunda semana un BRS, ya no es el BRS, se está deteriorando la segunda semana, muchas veces hay factores de sobreinfección que juegan un rol. Y también es muy importante para facilitar su trabajo respiratorio prestar atención a la posición del paciente, como, qué sé yo, la etapa inicial, considerar cuando se está deteriorando el paciente, está, qué sé yo, como lo que habitualmente como toman en cuenta los colegas de adultos que miran harto las PAFI, ahí constan que ese PAFI por debajo de 150 y todo, sentarlo bien, dejar como una posición donde el diafragma pueda funcionar en mejores condiciones. Son cosas simples que yo creo que probablemente ayudan a rescatar, a prevenir la intubación. No me extrañaría en más de la mitad de los pacientes, pero sin ninguna exageración. Esto es importante, hay varios becados que están participando de esta charla. Recordar que aumentar la fracción inspirada de oxígeno no reduce el drive respiratorio. O sea, el paciente está disneico y tiene una PO2 de 80, va a seguir igual de disneico, aunque tenga una PO2 de 200. El drive respiratorio no se modifica con la PO2, salvo niveles de hipoxemia extremo por debajo de 60, incluso muy por debajo de 60, va a modificar el drive respiratorio. Cuando tenemos un trastorno BQ grave, cuando tenemos que ser un chant importante, la presión arterial de oxígeno no se va a modificar mayormente si yo aumento la FiO2. Entonces la presión arterial de oxígeno va a quedar relativamente constante, y si yo le aumento la FiO2, la relación entre la PaO2 y la FiO2, la PAFI, que como habitualmente la mencionamos, se va a empezar a reducir por el paciente el mismo. No es que esté más grave porque le bajó la PAFI. Entonces, muchos de esos pacientes lo que requieren es una adecuada titulación de la FiO2 para que saturen arriba de 90 y no más que eso. Y en general, muchos de estos pacientes responden con medidas generales y con paciencia. Si no lo hacen, hay que empezar a considerar otras medidas. Si el paciente particularmente tiene un drive respiratorio aumentado, creo que es importante considerar como medidas de soporte no invasivo si la condición clínica del paciente lo permite. Ahora, en ausencia de respuesta, o si el paciente se ve pésimo y no da chance para tratar de prevenir la intubación, si es inminente esto, debe considerar tempranamente la intubación, asumiendo que este paciente que hace un gran trabajo respiratorio está profundizando su daño. Y de alguna manera este término bonito como se llaman en los papers ahí, de daño autoinfligido por el paciente, de alguna manera es un daño autoinfligido por nosotros, más que por el paciente. En el fondo, si nosotros dejamos al paciente respirando con un gran trabajo respiratorio, con una gran disnea, ese paciente va aumentando su daño y no se está muriendo COVID, está muriendo de falta de asistencia. Así que en el fondo, como presten mucho más atención al patrón respiratorio del paciente que al nivel de oxigenación. Ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. Para finalizar la tanda de presentaciones de hoy en la tarde-noche, quiero dejar con ustedes al doctor Franco Díaz. Franco es intensivista pediatra, también con una beta muy importante en el ámbito de la investigación. Actualmente se desempeña como residente de la UPC Pediátrica del Hospital del Carmen de Maipú, y es miembro muy activo de la Red Network, donde se desempeña como colaborador importante en investigación. Franco nos va a hablar acerca de síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico asociado a COVID-19. Franco, adelante. Hola, muchas gracias. Primero que nada, quería decir que, bueno, mi nombre es Franco Díaz, para los que no me conocen. Se me asignó este tema, en realidad que todos estamos tratando de entender y saber qué es lo que está pasando con todas las noticias que nos llegan de Norteamérica y Europa. Inicialmente pensé que era la oportunidad de explicar todas las cascadas de citoquinas, pero al poco
rato de leer en realidad, titulé esta presentación como una visión pragmática versus la visión mediática de este síndrome inflamatorio sistémico. Bueno, primero decir que no tengo conflicto de interés. Estas son las preguntas que voy a tratar de responder en esta presentación. Primero ver si es que esto de PIMS es algo nuevo, si es una fisiopatología distinta en pediatría, por qué está ocurriendo ahora, como el diagnóstico, el tratamiento, y finalmente tratar de mostrar un gráfico si esto podría ocurrir en Chile o no. Como hablábamos hace un par de días con el doctor Castillo, desde diciembre hasta fines de marzo probablemente todos estábamos con esta visión de que en los niños prácticamente no había ningún problema con el coronavirus, eran muy leves. Por ejemplo, esta noticia de la AAP, que dice el 16 de marzo, esta noticia. Pero todo cambia en el momento en que la Sociedad Pediátrica de Cuidado Intensivo de Gran Bretaña da esta alerta que dice que pacientes se están presentando graves, asociados o no a coronavirus, con un shock tóxico o con signos de Kawasaki, y además un shock muy profundo. Y esto fue el 26 de abril. Y después de eso ocurrió lo que todos sabemos, llegaron a los medios convencionales, donde hay múltiples titulares de este síndrome extraño que estaba matando a los niños y que se iba a extender por todo el mundo. Especialmente en el momento que llega a Nueva York, donde ya se empieza a hacer una cuenta diaria de cuántos niños tienen y cuántos se podrían morir. Entonces ahí donde yo encuentro que se pone un poco rara la cosa, porque estamos hablando como nos llega mucha información mediática, pero muy poco de del aspecto médico en realidad. Hay muy pocos reportes, hay solamente experiencias de distintos hospitales, ya solo un mes hablando de esto y cada una de las sociedades científicas da una definición distinta, que son similares pero distintas. Entonces, desde la OMS, el NIH, o sea, todos tratan de poner su granito de arena, que al final no sé si es para mejorar las cosas o para confundirnos más. Y por supuesto todos los grupos del hemisferio norte que empezaron a correr para tratar de ser los primeros que reportaban algo. Entonces tenemos un sinnúmero de series clínicas, desde el grupo francés, que todos son interesantes, pero finalmente incluyen muchos pacientes heterogéneos, tratan de escribir un examen de tal grupo de los pacientes y al final también agrega mucho a la confusión. Cómo, desde el punto de vista clínico, después de leer todos estos reportes, podemos ver de que hay una amplia gama de de la patología que puede producir en niños los coronavirus. Tenemos acá desde lo clásicamente descrito, que es cuando hay viriones presentes que tienen gran tropismo por ciertos tejidos, como por ejemplo el corazón, el riñón, el pulmón y el cerebro, y pueden producir inflamación directa de estos órganos, también como una sepsis viral, un shock viral, miocarditis aguda. Y por otro lado tenemos la parte posinfecciosa, que es todo lo que se está describiendo como autoinmune, Kawasaki atípico, shock tóxico asociado al coronavirus. Pero como podemos ver, esta es una amplia gama que se está viendo en este momento en muchos lugares del mundo. No se podría decir que con la información que tenemos y los reportes de dudosa calidad que lamentablemente están llegando, saber sistematizar estas presentaciones. Acá abajo puse los principales grupos que están trabajando. Por ejemplo, está aquí el grupo francés, también puse aquí el grupo que estamos trabajando nosotros, el CAKE, el reporte de Gran Bretaña, y por supuesto también los italianos. Y la lata es que todo dentro de eso le ponemos el nombre PIMS, o sea, desde una miocarditis por infiltración neutrofílica infecciosa, propiamente tal, hasta un edema, por ejemplo, miocárdico asociado a este síndrome postinfeccioso por coronavirus. Entonces aquí viene la pregunta, ¿esto es algo nuevo, como lo están tratando de presentar, como sin precedentes, esta es una enfermedad tan nueva que todos los niños se van a morir porque no sabemos cómo tratarla? En realidad aquí quise rescatar dos estudios. Uno es, ya que, lo primero, propiamente de una miocarditis aguda infecciosa, nosotros ya en el año 2014 escribimos el primer caso de miocarditis grave
en un paciente que finalmente cayó en ECMO y tuvo una recuperación rápida, en 3 a 5 días. Y quise también, en el otro extremo, estopo infeccioso asociado a Kawasaki, que ya en el año 2005 el grupo de Yale lo había reportado. O sea, ellos lograron determinar un tipo nuevo de coronavirus. Como dijo el Caco antes, son los coronavirus, uno no puede hablar solamente de uno. Y este coronavirus epidémico estacional en New Haven se asociaba a clústeres de Kawasaki. O sea, también no es una cosa de que sea sin precedentes. Eso lo quería poner con esta diapositiva. Segundo, esto es exclusivo pediátrico, y en realidad no, a pesar de que estamos viendo muchos muertos en ventilación mecánica en adultos, poco se ha hablado de esta parte, en realidad, que luego de la primera semana, durante la segunda semana y más aún en la tercera, hay una evidencia de hiperinflamación en los pacientes que están en ventilación mecánica grave en los adultos. Aquí, en estos gráficos tenemos los distintos marcadores de inflamación como el dímero D, troponina, ferritina. Podemos ver que los sobrevivientes están en azul, o sea, podemos ver que prácticamente no hay un incremento de marcadores de inflamatorio ni de afectación cardíaca. Sin embargo, los que fallecen, todos los marcadores van en ascenso constante, agregando que esto de la hiperinflamación es un fenómeno que se produce no solamente en este PIMS que estamos empezando a ver. Y más aún, se ha logrado determinar que todo como un aumento de la disfunción cardíaca, por ejemplo, no solamente la fracción de eyección, sino en el Doppler tisular de tejido cardíaco, aunque sean alteraciones mínimas, sí se asocia a peor pronóstico, o sea, se mueren más. Entonces, esto es interesante porque aquí estamos mezclando no solamente de que el pulmón está inflamado, sino que también hay un estado hiperinflamatorio y que eso probablemente está relacionado con el estado procoagulante, la disfunción endotelial y lo que relaciona la fisiopatología de la enfermedad grave por este virus. Y este es similar a lo que mostró el Caco antes, pero sí yo me quería detener en algo. En este gráfico tenemos la severidad de la enfermedad, acá. Aquí tenemos los días desde la infección. Y esta línea es la gravedad. Entonces la etapa 1, que es la respuesta viral o el ataque viral, en realidad vemos que habitualmente se produce una enfermedad no muy severa. Luego viene una segunda fase, que es la fase pulmonar, que se produce una gravedad más bien intermedia, y después recién a la segunda o hasta la tercera semana es cuando hay mayor gravedad. Y que en este caso se produce inflamación de órganos blancos, el estado procoagulante, el estado mucho más relacionado con una disfunción multiorgánica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en niños aparentemente? O la impresión que me da a mí. Estamos viendo esto en forma muy leve, puede ser como lo dijo Adriana al principio, pero no estamos viendo esta fase pulmonar. Entonces los reportes lo que están viendo, creo yo, es que nos saltamos de acá, directamente acá, son niños que se presentan ya con una falla cardíaca, ya con un shock, con vasoplegia, ya con falla renal, y eso es lo que nos tiene bastante como confundidos, como muy desprevenidos a los pediatras en otras partes del mundo. Bueno, la tercera pregunta era, ¿por qué ahora? Y obviamente eso depende de la curva epidemiológica del COVID-19. Como todos sabemos, en Europa y ahora en Norteamérica, con una gran cantidad de casos. Pero también hemos visto que hay una progresión de estos casos pediátricos graves o de este espectro que vimos antes. Y así fue como, por ejemplo, tenemos Italia, que fue fueron los primeros casos reportados en Italia, que eran más bien enfocados en Kawasaki en completo. Después tenemos lo observado en Reino Unido, que son todos estos casos más bien de características de Kawasaki y asociados a cierto grado de shock. Y ahora lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es
asociado no a un Kawasaki incompleto, pero con shock profundo y falla multiorgánica. Esta ola que ha sido así como más tardía del cambio de pendiente, como se dice, del punto de vista epidemiológico, hace pensar que es algo post-infeccioso, pero como vamos a hablar un poquitito después, no es la forma en que está tan claro, no se ha resuelto todavía esa pregunta. Entonces, ¿por qué está ocurriendo ahora? Esto, si el coronavirus produce este síndrome de Kawasaki-like, o esta falla multiorgánica, o miocarditis, probablemente antes eran casos súper excepcionales, como los que habían descrito en la literatura, pero en este momento, que es un gatillante que está abundantemente, ya sea que produce infección o exposición en el tracto respiratorio, sobre una población susceptible, ya sea genética o ambiental, es lo que está dando la heterogeneidad de la presentación. O sea, esta enfermedad probablemente la estamos viendo mucho más frecuente porque el gatillante de esto, que estuvo siempre, pero que antes era muy poco, ahora lo tenemos en forma muy abundante. Aquí en los diagnósticos, a ver si acá por lo menos, afortunadamente en Chile ya todos nos quedamos con un solo nombre, que es PIMS. Pero si uno busca la literatura, cada grupo, cada hospital, cada universidad le está poniendo un nombre totalmente distinto. Entonces tenemos desde de nuevo el grupo francés que le dice MISP o IMSST, hasta cosas más que quedan más risa como el Kawachoki o el Coronachok. Pero todo eso es como que si uno va a ver los criterios son similares, pero a la vez muy distintos, entonces no hay tampoco algo que esté consensuado. Esta es la aproximación más sistemática que encontré, por eso la puse. Yo creo que deja súper claro los pilares en este momento que estamos utilizando para el diagnóstico. Primero es, obviamente, fiebre mayor a 38 grados por más de 3 días, más cualquiera de estos síntomas, más signos de inflamación en el laboratorio, o sea, una PCR alta, ferritina, troponina y el BNP o ProBNP. Y los síntomas clásicos síntomas de Kawasaki clásico, incompleto, una ecocardiografía alterada, presentación en shock o disfunción de cualquier órgano. ¿Y por qué ellos, al tener un alto flujo, perdón, estos son de Nueva York, que yo diría que uno de los grupos que está trabajando mejor en este momento, ellos lo que dicen, lo más importante es esto, más allá de ver si está asociado a una infección, si está asociado al coronavirus, si tuvo, si es positivo, lo más importante es sospechar, porque un tratamiento tardío es lo que va a producir la mayor de las complicaciones. Después de ver todos los reportes, si ustedes se interesan y ven cada uno de los casos clínicos, van a ver que algunos dicen, no, la troponina estaba muy elevada, la ferritina estaba moderadamente, la PCR más alta que nunca. En realidad es difícil hacer como un resumen y sobre todo compararlo con cómo fue la presentación. Así que más que nombrar no sé, los 100 casos que están publicados, lo que hice fue que es un gráfico tipo radar. Aquí hay una escala de 0 a 5, que es una escala relativa, en el fondo 0 es tener muy bajo, 5 es tener muy alto, y alrededor, en las puntas del hexágono, están los distintos parámetros, ya sea linfocitos, marcadores de inflamación, marcadores de compromiso cardíaco, ¿ya? Y que de esta forma, visualmente uno puede entender cómo están ocurriendo, o sea, cómo se presentan fenotípicamente en las alteraciones del laboratorio dos entidades, que es el PIMS y el Kawasaki asociado al coronavirus. Entonces, primero, en este Kawasaki, ya sea típico o atípico, asociado a COVID-19, podemos ver, por ejemplo, está escrito la linfopenia, por ejemplo, por eso está aquí bajo, pero es mayor que el Kawasaki habitual.
la albúmina está levemente disminuida, la PCR un rango intermedio, la ferritina puede estar en rango intermedio, BNP puede estar elevado pero bajo, la troponina baja, dímero D bajo. Ahora nos cambiamos al PIMS, que como se ve, hay un cambio acá bien importante en los marcadores de compromiso cardíaco y de inflamación. Por eso se ve esta área que está desbalanceada hacia este lado. Y sobre todo porque estamos considerando que los linfocitos, hay una linfopenia muy marcada, hay una albúmina que es muy marcada, hablando de los trastornos de permeabilidad. Así que yo diría que visualmente a uno le hace darse como cuenta de que hay diferencia de laboratorio que uno tiene que buscar. Hay otras cosas que son más sutiles que no las puse acá, por ejemplo, que hay mucha alteración hematológica, junto con la linfopenia y anemia, trombocitopenia, a diferencia de la trombocitosis que se ve en el Kawasaki, o plaqueta en rango normal. Así que, y yo diría que con la experiencia de Reino Unido, que son los que están trabajando un poco en esto, también ellos están tratando de definir también esta gama de presentación, que como del Kawasaki asociado a COVID, a PIMS, hay una cierta transición. O sea, por ejemplo, hay otras presentaciones que son más bien intermedias, o sea, que desde los exámenes típicos de un Kawasaki se asocian a cierto compromiso cardíaco, o con mayor alteraciones hematológicas o de permeabilidad, o más de inflamación. Y por eso hay bastante trabajo en eso con los nuevos casos que se están tratando de comparar. Pero básicamente, la posibilidad de tener un shock grave asociado a PIMS o asociado a este Kawasaki o Kawasaki atípico asociado a COVID, estaría con las alteraciones de laboratorio entre esos dos fenotipos. También uno de los puntos es si es necesario identificar el COVID-19. O sea, porque dicen, uno de los puntos claros es, ¿esto es algo nuevo específico del COVID-19? ¿Es algo asociado al COVID-19? ¿Es algo gatillado por el COVID-19? Hay posiciones diametralmente distintas. Me gusta la posición mucho más ecléctica que tiene en este momento en Nueva York, este hospital del Bronx, que yo creo que se hizo, a pesar de ser un hospital más bien pequeño y no muy académico, ahora es el centro de todos estos estudios. Porque ellos, ¿qué es lo que dicen? No importa si usted no puede identificar el COVID-19, lo importante es que tenga la sospecha. Cuanto al tratamiento, son estos tres pasos: el soporte vital, prevenir progresión del daño y lograr revertir el daño. Es importante que estos son los tres pilares: la gamma globulina, los corticoides y la terapia biológica, que en realidad, leyendo los reportes de los distintos grupos, claramente cambian diametralmente. O sea, hay algunos que ocupan 100% gamma globulina y corticoides, otros solo gamma globulina, y bueno, las terapias biológicas son bastante poco usuales, pero sí yo diría que todos están pensando que en esta patología lo más útil es el anakinra. Volviendo acá al objetivo del tratamiento. ¿A qué me refiero con prevenir la progresión del daño? Aquí tenemos que junto con este PIMS se produce daño multiorgánico. Hay una lesión del riñón, lesión hepática, lesión cardíaca, que es lo más grave en esta presentación. Se supone que un tratamiento precoz podría evitar ese daño, limitarlo. En el momento que se instaura el tratamiento, se ha visto que puede revertir el daño rápidamente, en 2 a 5 días. Y el segundo punto, que sobre todo llamaron la atención los italianos, es la aparición de los aneurismas. O sea, no necesariamente tienen que cumplir los criterios de un Kawasaki típico o atípico para encontrarse en el seguimiento aneurismas gigantes. De hecho, hasta en algunas series son 20%, 30%, pero hasta 50% presentan algún tipo de aneurisma. Y sí, han visto que con el tratamiento podemos decir, asociado, sí los aneurismas logran disminuirse en el seguimiento
a las 4 semanas. O sea, por eso es tan importante, al igual que todos lo tenemos interiorizado en Kawasaki, también es tan importante tener esta sospecha precoz. Esto es lo último que voy a hablar, es sobre, en el fondo, cuál es la evolución temporal de este SPIMS. Acá tenemos los casos confirmados de COVID por millón de gente en cada país. Ahí tenemos el Reino Unido, que sabemos que llegó en el pic a mediados de abril. Y hay una evolución temporal de la aparición de los casos de PIMS. Podemos ver que hay un retraso, que dicen entre 2 hasta 6 semanas, del cambio de la pendiente, o sea, el momento en que esto empieza a subir desproporcionadamente, hay más o menos 2 a 4 semanas en que empiezan a subir después los casos. Ahora, comparémoslos con Chile. Probablemente aquí deberíamos contar cómo el cambio de la pendiente, por lo tanto, siguiendo como la misma lógica, puede ser que esta clase sea súper atingente, porque podría ser que ahora, dentro del próximo mes, empecemos a ver algunos de estos casos. Y me puse finalmente la foto, pero tengo que nombrar los casos que están reportando en Temuco, que fueron 2 casos que tuvieron, sobre todo con compromiso cutáneo, y que increíblemente fue alrededor de 3 semanas posterior al pic que hubo ahí en Temuco. Esto según la información de la doctora Jara. Actualmente dicen más o menos 1000 casos en Europa y Norteamérica que se están juntando para tratar de hacer un reporte más consensuado, que sea digerible, en fondo, sin tantos pedazos por todos lados. Y el nombre del estudio le dicen BATS. Trataron de ver qué estaban ocupando cada uno de los hospitales y vieron que era tan disperso el tratamiento, sin ninguna racionalidad, que dijeron primero veamos lo que estamos haciendo, y por eso es como el mejor tratamiento que pudo darle. Y según eso van a ver los resultados clínicos, y aquí está el correo al cual puede, si alguien tiene algún caso sospechoso de esto, pues escribe este correo y le dan un usuario y un password en el cual puede meter los datos, principalmente son clínicos y de laboratorio, durante la evolución. Bueno, y eso era lo que tenía para mostrar. Quería como recordar de que lo más importante en esto es colaborar, ya sea en el estudio CAKE, que lanzamos como a nivel mundial de estudio de los niños graves con COVID-19, también participar en el grupo estudio de COVID-19 de la rama, porque yo creo que al final, tal como se mostró en esto, lo más importante es juntar casos, analizarlos sistemáticamente, porque claramente hay cosas que todavía no estamos entendiendo, hay cosas que van a ser muy importantes para definir el pronóstico de estos niños. Así que eso. Muchas gracias, Franco. Muy interesante tu presentación. Con esto damos por finalizada la ronda de presentaciones y queremos interactuar con las preguntas que nos han hecho llegar por el chat. Isabel, parte tú con una primera pregunta. Vamos para la doctora Dietes. Tengo 2 preguntas, Adriana. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre si se debiera ingresar, hospitalizar a todos los recién nacidos que tienen infección por COVID confirmada, a pesar de que estén asintomáticos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el niño que está internado en el hospital por otra razón y empieza con fiebre, si debiera testearse inmediato el COVID-19? Ya. Voy a partir por la más fácil. Cualquier niño que esté hospitalizado y empiece con fiebre hoy en día tiene que testearse, sobre todo si es un niño que está expuesto a personal de la salud, está expuesto a las visitas, está expuesto a millones de cosas que efectivamente uno tiene que tener la tranquilidad de que ese niño no es un COVID positivo. Y cada hospital tendrá las medidas necesarias y lo hilará, lo enviará a la zona de sospecha, generará los espacios, pero ese niño con fiebre debe sí o sí testearse.
sobre todo que la circulación viral que hay en este momento es coronavirus, así que es por un lado. Y dos, por los recién nacidos, a nosotros nos llegan los recién nacidos de rebote desde su casa. Casos de recién nacidos que hayan aparecido directamente en la NEO, aparentemente creo que no hay reportados en Chile. Y los que están en su casa y que sean COVID positivo, desde mi punto de vista creo que no deberían hospitalizarse si son niños que están sanos, porque todos sabemos lo que implica una hospitalización para un niño con coronavirus. Algunas clínicas, algunos hospitales pueden generar alojamientos compartidos con su familia, pero en líneas generales se corta mucho de esos vínculos. Entonces, separar un niño de su familia u hospitalizarlo simplemente por tener coronavirus no lo considero correcto. Y ahí viene la siguiente pregunta. Si yo decido hospitalizarlo, ¿hasta cuándo? Porque puede ser un día, 2 días, 14. Entonces creo que no es correcto. Creo que una adecuada vigilancia y existen sistemas, no sé, control vía telefónica, videollamadas si es necesario. Sí hay que incrementar la telemedicina en este tipo de situaciones y hacer algún tipo de control, pero hospitalizarlo simplemente por ser recién nacido más COVID, desde mi punto de vista no lo considero correcto. Perfecto, muchas gracias, Adriana, y además de acuerdo contigo. Quizás tal vez habría que tener alguna consideración en algunas familias que tengan un entorno social que no sea protector, que en nuestro país, en algunos lugares sí puede ocurrir, y yo creo que tiene que ir dentro de la evaluación eso. Ahora, Cristian, ¿quieres tú seguir con la siguiente y después nos vamos alternando? Sí, quiero condensar unas preguntas para Pablo Cruces. Hay mucho interés respecto a qué opinas, y porque ha circulado mucho el rol del pronovigil, la utilidad de la cánula nasal de alto flujo, que ha sido ampliamente ocupada por necesidad, fundamentalmente en los últimos días, con los adultos. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué recomendaciones harías respecto a su uso? Y consideraciones respecto a qué sedación, si es que fuera necesario en el contexto de ansiedad de un paciente, recomendarías para un paciente que vas a manejar vigil, en prono o que tiene angustia en relación al apoyo ventilatorio? Son todas muy buenas preguntas para las cuales creo que no sé si exista alguien apropiado para responderlas, porque en verdad yo creo que no hay nadie que se pueda considerar como un experto en una enfermedad nueva. Como del punto de vista, lo voy a tratar de responder desde el punto de vista como fisiológico, yo creo que hay una gran diferencia entre aquel paciente que está cursando una falla respiratoria aguda hipoxémica y tiene disnea o no la tiene. Aquel paciente que no tiene disnea, yo personalmente creo que no es tan relevante el uso de terapias de soporte. Que es un paciente que tiene una PaO2 baja, menos por debajo de 100, y que va a dar lo mismo que si le ponemos la FIO2 de 100, va a ser un paciente con una PAFI bajo 100, pero que respira a una frecuencia baja, hacer un trabajo respiratorio aumentado, que conversa y es capaz de mantener un diálogo con uno sin mayor dificultad. Yo creo que un paciente no requiere una terapia de soporte. Yo creo que un paciente que tenemos que bajarle la alarma al monitor, más que otra cosa. Lamentablemente, como lo que tengo que hablar de cánula de alto flujo, voy a tener que transmitirlo en base como a la experiencia que me ha tocado ver, que ha sido más cargado hacia el mundo de adultos en esta etapa. Y mi impresión es que hay un grupo, pacientes que están más disneicos son aquellos pacientes que se pueden beneficiar de esta terapia. Los pacientes que tienden a evolucionar peor son aquellos que son obesos mórbidos. Obesos mórbidos, estamos hablando, qué sé yo, de 130 kilos para arriba. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Resulta que cuando tienen como el clásico guatón, no el gordo parejo, el de la ponchera, ese. No te enojes, no me refiero a Cristian Choi, no, Cristian Choi ya es un Emi Choi, ahí como, no, cuando tienen como obesidad, pero evidentemente como abdominal, tiene una presión intraabdominal aumentada. Entonces, esos pacientes están jugando como en desventaja, el diafragma está
peleando contra presión positiva en el abdomen. Entonces son pacientes que del punto de vista fisiológico parten con una reserva funcional menor. Entonces como que rápidamente van desarrollando más disnea que un paciente como más flaco o más eutrófico que va desarrollando una falla respiratoria. El tipo de paciente yo creo que se beneficia del uso de una cánula nasal de alto flujo o alguna terapia de esas características. También creo yo que el uso de SPAP probablemente podría lograr algo más o menos parecido ahí, pero está de moda la cánula de alto flujo. No es obligatorio tener una cánula de alto flujo para tratar de bajar el trabajo respiratorio de este paciente. De alguna manera creo que tenemos que pelear para tratar de lo mismo que hemos hecho todos nosotros en todas las campañas de invierno, no intubar a todos. Ahí como hay pacientes que pueden ver mal, no intubarlo por un número, sino intubarlo por una tendencia. Si ese paciente va mejorando con el paso de la hora, con la medida que yo voy tomando, me espero. No trato de invadir rápidamente, a menos que sea como muy inminente su necesidad. Y respecto al PronoVigil, parece es una medida interesante desde el punto de vista fisiológico, que parece hasta acá una medida más desesperada. Así que en ausencia de suficiente equipos para soportar a pacientes con falla respiratoria, es una alternativa que penosamente debo decir que lo ocupamos en campaña de invierno hace 10 años atrás en el Padre Hurtado, cuando no teníamos más ventiladores mecánicos y poníamos los niños de guata. Yo creo que mucha gente que esté escuchando esto, que trabajó en el Padre Hurtado, lo vio. Ahí como no, y en verdad era algo que no es nuevo, nos da vergüenza mencionarlo, porque de alguna manera reflejaba la pobreza que tenía nuestro centro. Y de alguna manera, porque ahí van a entrar a ver dos posturas como al respecto. La postura como más escéptica y la postura más optimista. Los más escépticos van a decir que estando de guata no le vaya a ver la retracción. Y es una posibilidad, es difícil afirmarlo. Y la otra es como que una postura como más optimista, que al dejar fija la porción móvil del tórax, que es la zona como external de las costillas, de alguna manera se genera una ventilación que puede ser un poco más uniforme, una mayor como uniformidad en la transmisión de presiones a lo largo de la caja torácica durante la respiración. Y lo otro que también que puede ser también un factor relevante es que todos nosotros, independiente de que estemos con un tubo en la tráquea o no, tenemos una perfusión facilitada en las regiones dorsales. Y es un mecanismo ancestral que el fundamento de por qué ocupamos decúbito prono como medida de rescate en distrés respiratorio. En el caso del PronoVigil se agrega un segundo factor a esto. Aparte de esta perfusión facilitada, la contracción del diafragma de alguna manera es como una especie así como de sifonaje que arrastra sangre hacia el pulmón. Cuando uno respira presión negativa, aumenta el retorno venoso, y eso de alguna manera, cuando tenemos un trastorno como le había mencionado antes, de hipoperfusión, principalmente pulmonar, en un pulmón que desde el punto de vista como epitelial no está tan enfermo. Si uno ve la barrera sangre-gas, está más enfermo del endotelio que del epitelio, está más enfermo de perfusión que de ventilación. En el sentido como si arrastramos más flujo hacia las regiones dorsales, y por otro lado la contracción del diafragma aumenta el retorno venoso, principalmente en la zona donde más excursiona el diafragma, que es las regiones dorsales, sí puede generar una mayor equidad entre ventilación y perfusión y aumentar la oxigenación del paciente. Y si el paciente está a punto de ser intubado por una hipoxemia grave, sí puede llegar a evitar la intubación de un grupo importante de pacientes en este contexto. Pero ojo también que muchos de esos pacientes, quizás lo que requiere un grupo de ellos no es un PronoVigil, sino que muchos de esos pacientes lo que pueden requerir simplemente es bajarle la alarma al monitor y no hacer medidas tan complejas. También recordar que un paciente con una obesidad abdominal importante no va a tolerar un PronoVigil, es tremendamente molesto para ellos.
Desde el punto de vista de ansiedad, como este último tiempo he estado más dedicado a ver adultos, en verdad es más conversar con ellos. Transmitirle la seguridad, la tranquilidad, no plancharlos con fármacos ni nada de eso, sino como muchos de ellos están asustados en un contexto, qué sé yo, que de intubación inminente, que se van a morir y todo, entonces uno transmite, no, o sea, sabe que está mejorando, está un poquito mejor que como llegó, y eso yo creo que tiene un efecto ansiolítico más importante que una benzodiazepina, opinión personal. Gracias, Pablo. Ahora para Carlos, una de las preguntas sobre su charla es que si entre el estadio fisiopatológico 1 y 2, es decir, de la el paso de la fase pulmonar a la inflamatoria, ¿hay o está escrita una recuperación clínica o el paciente sigue empeorando? Gracias por la pregunta. No necesariamente es un continuo, y en cada fase se podría frenar un poco. Un poco también me da la mano lo que mostró Franco. Esta fase también, como todo, en la respuesta del organismo frente a cualquier injuria, es una cosa esquemática. Pero yo diría que ante la pregunta concreta, uno se puede recuperar en la fase 2, que es la fase acotada pulmonar y sin pasar a esta respuesta hiperinflamatoria que sería la fase 3. La fase 2 se dividía desde el punto de vista clínico en dos etapas, una cuando llega hipoxemia y la otra solo disnea, pero sí, se pudiese acotar ahí. Ahora, ¿quién va a pasar a la fase 3 o quién se va a quedar en la 2? Es súper difícil saberlo porque, como toda nuestra respuesta inflamatoria, es redundante y tiene muchas vías. Por eso cuando uno piensa en los mecanismos de tratamiento, que también le ha pasado a los adultos, por ejemplo los corticoides, que primero estaban proscritos y después se estaban dejándose al final, ahora se están viendo, uno que entiende un poco más de fisiopato, que tienen que ser al principio, porque en el fondo si uno quiere frenar algo, tiene que frenarlo antes que se nos desbande. Ya, perfecto. Y para unir un poco desde el punto de vista fisiopatológico, Carlos, ¿le ves alguna utilidad el transfundir estos plasmas que son de convalecientes en pacientes pediátricos que ya estén en ventilación mecánica invasiva? Buena pregunta. Es difícil hablar si en adultos, a ver, desde el punto de vista de fisiopato, no suena mala opción. Desde el punto de vista de, digamos, de investigación o de evidencia dura, es difícil dar una opinión con una evidencia tan baja. Son bajos los casos en adultos, son más bajos los casos en niños. Desde el punto de vista de fisiopato, es súper plausible que funcione. Ahora, recomendarlo no es difícil porque no tenemos ninguna evidencia que diga que sirve o no sirve. Entonces, entra en la etapa de compasivo desesperado, por así decirlo. Es verdad que por el mecanismo pudiese funcionar. Mira, en la clínica que hay un protocolo que está bastante bien organizado sobre el uso del plasma. En general, lo que está indicado tienen en pacientes que estén claramente identificados con factores de riesgo, en adultos que sean mayores de 70 años, con morbilidades, y ellos preconizan su uso más en la etapa temprana que en la tardía. O sea, el uso, esto es lo que dicen por lo menos el grupo de investigación, es que el uso en ventilación mecánica ya tardía el día 10, 12, ya no tiene ninguna función, sino que es en la etapa de la viremia en que tendría alguna respuesta. Eso Totalmente de acuerdo. Si lo vamos a ocupar, dependiente de la evidencia desde el punto de vista de fisiopato, si lo vamos a ocupar hay que ocuparlo precoz. Precozmente, exacto. Habría que definir que, aparte de la comorbilidad, cuáles son los factores pronósticos que hacen ese paciente de riesgo en una etapa precoz, que eso es lo difícil, definir quién va a ir a esa respuesta superinflamatoria o se va a agravar. Esa es la dificultad. Pero en si los adultos quizás es más fácil, pero en los niños se nos hace un poco cuesta arriba probablemente, que no tenemos identificado tan claramente los factores de riesgo. Yo creo que en este momento dar a los niños plasma es como medio iatrogénico yo no lo recomendaría bajo ningún punto de vista. De hecho, cualquier paciente probablemente es súper cuestionable si no es un uso compasivo, especialmente porque en ausencia de un estudio randomizado, en este momento cuando están ocupando plasma en otro lado,
se está haciendo subjetivamente, sí sirvió, no nos sirvió, pero es difícil saber cuándo sirvió o cuándo no. Entonces yo diría que más bien yo lo veo como algo peligroso, algo que hay que estudiar, y claramente es como una medida desesperada, probablemente mirado desde un punto muy teórico todavía en este momento, y sin saber si hace peor o mejor, porque no hay un punto, no hay un outcome válido en este momento, sobre todo en ausencia de un RCT. Probablemente lo que dice Franco, después te voy a hacer una pregunta para que sigamos en la misma línea. Súper cierto, cuando tengamos datos suficientes para saber si el plasma va a servir o no, va a ser después de que tengamos una cantidad de población suficiente contagiada, que hayan alcanzado cierto grado de inmunidad, probablemente ya no va a tener mucha utilidad saberlo o no. Tal vez nos va a servir para un rebrote de esta infección y no hay ningún dato duro, son reportes esporádicos, poco rigurosos. La verdad que es difícil hablar del uso del plasma en estas circunstancias y menos en pediatría. Franco, hay hartas preguntas. No quiero adelantarme mucho a la segunda jornada, que vamos a hablar más de terapia, pero hartas preguntas respecto a cuál es tu opinión respecto al uso de anticoagulación, enoxaparina, dependiendo del estado inflamatorio. Me gustaría que hablaras un poco de qué importancia darle a la alteración de los exámenes de laboratorio en relación al cuadro de respuesta inflamatoria multisistémica asociada al COVID, y si hay o no una asociación con deterioro del paciente. Me explico: elevación de ferritina, elevación de dímero D, pero un paciente que no está choqueado, que no tiene tal vez compromiso cardíaco significativo, le queremos más a los exámenes, nos hiperventilamos pasándole tocilizumab o esas cosas, o cuál sería, a la luz de lo poco que sabemos por evidencia, una conducta juiciosa, qué tan seguido hacer controles de ecocardiografía, etcétera, a ver si podemos hacer algo de discusión al respecto. Aquí este es como, cada vez que respondo de esta forma, la gente me dice que soy muy, ¿cómo se llama? Que veo lo peor de todo. Pero hay que saber de qué se moriría un paciente por PIMS. ¿Y qué se mueren? Se mueren de shock cardiogénico, que no tienen acceso a una terapia de soporte mecánico. De eso se mueren. Segundo, se mueren de sobreinfecciones, ya sea por la terapia biológica que le dimos o por este estado inmunológico alterado que les da un shock por algo intrahospitalario y se mueren. Y tercero, que hay descritos los casos que cuando van ya en la salida de la gravedad, por los aneurismas coronarios hacen arritmia, isquemia, y hasta hay varios que se han descrito que mueren a los 5 días de haberse ido para la casa. O sea, así como de rápido, en el fondo. Y entonces, aparte del soporte habitual que uno hace, yo creo que hay que enfocarse bien en esas cosas para prevenirlas. De los exámenes, como pensando, llega un paciente que lleva mucho rato febril, 5 días. Una cosa que no mencioné, que este cuadro es más frecuente en niños en edad escolar, no en preescolares, como la diferencia de edad con Kawasaki. Lo que están utilizando como muy sensible para ver una evolución con compromiso cardíaco es el BNP. Mucho más yo hubiera pensado que hubieran sido troponina, algo más específico, el LDH también, pero el ProBNP, que yo diría que es uno de los grandes marcadores de tamizaje en este momento. ¿Por qué? Porque aparte de la hiperinflamación, lo que produce la muerte, en este caso, es el compromiso cardíaco, o digamos, una de las principales causas de muerte. Respecto a la anticoagulación, yo creo que ya en todos los lugares se está dejando prácticamente de entrada, más bien lo que está en discusión si es de dosis de profilaxis o tratamiento y cómo titularla según qué exámenes. Pero la mayoría dice que al menos partir con una dosis de profilaxis respecto y aspirina en los casos que se haya mostrado alguna alteración coronaria. Diría que esos son como los puntos que hay que seguir. Y el ecocardio la recomiendan en todos los pacientes al ingreso, ya sea que ingresen porque están febriles, y seriaban aquellos que tienen un BNP que está muy elevado o va en aumento. Gracias, Franco. Isabel, ¿alguna pregunta que quieras hacer?
Sí, hay una pregunta quizás para Carlos, es ¿cómo explicar la prolongación de la sintomatología de la fatiga muscular residual una vez superada la etapa aguda de la enfermedad de los 14 días? Más o menos. No sé si eso se refiere al paciente que ha estado ventilado, que probablemente se mezcla también con todo lo que la debilidad adquirida en UCI, pero quizás algunas palabras sobre eso, Carlos. No sé, asumiendo que no se mezcle, que la pregunta va más hacia la parte inflamatoria, otro de los elementos que uno ve en estos pacientes, más en adultos obviamente, tiene que ver con un perfil que tiene que ver con ProNP elevada, procalcitonina elevada, troponina elevada y CK. Hay un componente inflamatorio muscular, que probablemente es lo que da la clínica de mialgia, y asumo, porque tampoco hay trabajos que sigan ese aspecto, tiene que ver con a lo mejor algún compromiso más profundo de ese tipo de paciente. Ahora, claro, si se mezcla con un paciente grave que está intubado, ventilado, reseo, relajado, ahí entramos en otro contexto, pero desde el punto de vista de inflamación, la CK total es un parámetro a seguir dentro de este abanico de exámenes proinflamatorios que uno mide. ¿Puedo hacer algún comentario complementario a Carlos? Claro, pues Pablo, Por supuesto. bienvenido. O sea, concuerdo completamente con Carlos. Hay un factor de destrucción muscular, de rhabdomiolisis, que no es raro de ver en estos pacientes. Y hay un escenario que el que mencionó Carlos, de miopatía paciente crítico, que es el que todos conocemos. Pero hay otro escenario que es bien interesante, que es cerca de, que más o menos, que se ha identificado cerca de un 25% de los pacientes ventilados COVID hacen miopatía paciente crítico. Pero del grupo de pacientes como de neumonía grave adquirida en la comunidad que no se intuban, hay un 5% que igual tiene una disfunción muscular importante a la salida. Y eso es como súper interesante. Y probablemente dentro de las cosas que se pueden identificar es que cuando un paciente tiene un trabajo respiratorio aumentado, sostenido en el tiempo, ese paciente se deja de mover. Esto también, aparte del daño muscular directo, la rhabdomiolisis que ya mencionó muy bien Carlos, también se empieza a desarrollar como algún grado de atrofia por desuso en la musculatura esquelética. Así que en el fondo alguien que no se movió 2 semanas durante la hospitalización también pueden desarrollar un grado de disfunción muscular que, sumado a la injuria, inflamación, destrucción de músculo, puede llegar a generar un grado de difusión muscular esquelética no menor. Perfecto. Gracias, Pablo. Yo por lo menos quería agradecer la cantidad de preguntas que nos llegaron. Fue muy difícil seleccionarlas. Fueron cerca de 100 preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, Andrés, si queda tiempo para alguna más o lo dejamos hasta acá. Sí, todavía tenemos unos minutos más. Para un par de preguntas muy sí, cortitas. Un par de preguntas más. Hay una cosa, hay harta preguntas sobre farmacología, no quiero extenderme porque puede dar para muchos minutos más y lo vamos a tocar el viernes, así que los dejo cordialmente invitados para eso. Pero me interesó, dado que Pablo habló algo de mialgia, ¿alguna experiencia respecto a analgesia y manejo de las mialgias? ¿Ha sido un tema importante de los pacientes tener que manejar el dolor asociado al compromiso muscular? ¿O les parece que es más un tema de fatiga? ¿Qué impresión te da al respecto, Pablo? Sí, el tema de mialgias es muy recurrente en los pacientes. O sea, tienen mucha mialgia, es como una gripe, pero como bien intensa. Después yo creo que sería bueno que Franco contara su experiencia, porque él está con un COVID ahora. Así que sería importante que lo transmitiera como paciente, ahora después no como expositor. Pero las mialgias son bien intensas y claro, nosotros tratamos de evitar el uso de AINES. Así que lo dejamos con paracetamol horario y en caso de que el dolor sea muy intenso, a pesar de llegar a una dosis tope de paracetamol, ocupamos metamizol sódico. Si no hay una alergia conocida, estamos de irnos por ese lado y sacarle el quite dentro de lo posible al uso de AINES. Pero es un tema que, o sea, alguien que está con mialgia intensa,
probablemente también en el fondo va a estar, le va a jugar en contra, sin ninguna duda. Entonces también como el control del dolor en alguien que ya está disnéico, que además le duele todo, sí es un factor a corregir. Yo quería hacer un comentario a los que también por la parte ventilatoria y el no invasivo, es que una de las cosas llamativas que hemos visto en los pacientes, el delirio que tienen, en el fondo, en el momento que uno los despierta. No, yo en realidad no sé si es porque no sabemos ocupar los fármacos como adultos, pero todos los que despiertan llamativamente están con mucho delirio, y tanto así que de repente es difícil controlar esa parte. No sé si será por el neurotropismo que tiene el COVID, pero es una de las cosas llamativas, y para los que les toca hacer weaning en adultos, y yo sé muchos están ya manejándolo, es como una de las cosas para preocuparse también. ¿Sí? Sí, de acuerdo. En adultos hemos visto harto. O sea, diría que todo. Todos los que nos ha tocado hacer weaning en pediatría, que en nuestro caso en Clínica Las Condes vemos los COVID que ya vienen de vuelta, vienen, no sé, después de que ya estuvieron pronados, y ahí lo hemos visto nosotros, todos los que nos ha tocado extubar, todos con delirio. Creo que ya estamos más cerca del tiempo. Yo sé que hay muchas dudas que quedan en el tintero. Acuérdense que hay una segunda sesión, mucho de la farmacología lo podemos ver ahí, y hay otros temas que se van a seguir tratando el día viernes. Quiero, en nombre de la organización, dar las gracias a todos los expositores por su buena disposición en la preparación y la respuesta de las preguntas, y darles las gracias por la atención. Quiero dejar a Andrés para el cierre de esta jornada. Muchas gracias a todos. Tuvimos un auditorio tremendamente interesante, más de 2.000 personas en estas casi 2 horas que hemos estado conectados. Les recuerdo que este viernes 29 a las 7 de la tarde nos volvemos a encontrar con 4 charlas igual de interesantes, así que están todos bienvenidos, y muchas gracias nuevamente a todos los expositores de hoy, a Franco Díaz, a Pablo Cruces, a Carlos Acuña, y especialmente a Isabel González y a Adriana Dietes por toda la contribución que han hecho, y a Cristian Choi, que nos ayudó a moderar, además en su calidad de presidente de la rama de cuidados intensivos pediátricos de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos el día viernes, así que bienvenidos los que estuvieron hoy, y van a ser bienvenidos los que van a estar el próximo viernes. Muchas gracias y nos vemos. Nos Gracias vemos. a todos. Chao. Adiós. Chao. Chao.